El hombre bajó, con una chaqueta gruesa, una sonrisa dura pero cálida. Era Diego, el camionero que me había salvado en esa noche helada. Nunca pensé que lo volvería a ver, pero cuando estaba allí, sentí como si me reencontrara con un viejo amigo. «Hola, señora Lisa», dijo Diego. Su voz grave resonó. «Escuché que está trabajando en el jardín, así que pasé a ver. ¿Necesita ayuda con algo?» Reí, dejando la cesta de verduras. «Gracias, Diego, pero creo que estoy bien. ¿Quieres un café? Acabo de preparar». Nos sentamos en el porche, bebiendo café caliente mientras la nieve caía en silencio. Diego me contó sobre su vida. Un camionero, viajando por todas partes, presenciando todo tipo de historias. No habló mucho sobre sí mismo, pero sentí la sinceridad en cada palabra. Preguntó por mí, por la granja, por los días después de la noche en que me llevó al hospital. Le conté sobre mi decisión de romper con David, sobre el testamento, sobre las clases de pintura y los ancianos que conocí en el centro comunitario. Escuchó sin juzgar, solo asintió con la cabeza y sonrió de vez en cuando. A partir de ese día, Diego se convirtió en parte de mi nueva vida. No hay amor, no hay vibraciones románticas como en las películas. Somos demasiado viejos para esas cosas y mi corazón ya ha sufrido suficiente daño. Pero Diego es un amigo, un compañero en el que puedo confiar. Se detiene en la granja cada vez que pasa por el pueblo, trayendo algunas historias de sus viajes o ayudándome a arreglar la cerca, a plantar árboles. Una vez, cuando estaba enferma y no pude ir al mercado, Diego se ofreció a llevar mis verduras a vender e incluso me trajo un ramo de flores silvestres que dijo que me quedaban bien. Nos apoyamos mutuamente de la manera más sencilla. Cuando la madre de Diego falleció, asistí al funeral. Tomé su mano mientras estaba en silencio frente a la tumba. Cuando me preocupé de que la granja no tuviera suficientes fondos para mantenerse, Diego me presentó a una cooperativa agrícola, ayudándome a encontrar formas de vender productos sin tener que depender de las grandes empresas. Nunca prometió grandes cosas, pero su presencia me hizo sentir segura, como si ya no tuviera que enfrentar el mundo sola. Pasó un año y me di cuenta de que había cambiado. Ya no era la mujer temblorosa, temerosa ante las palabras de David. Soy más fuerte, más segura de mí misma y, lo más importante, soy feliz. Comencé a organizar reuniones en la granja, invitando a los ancianos del centro comunitario a comer, charlar y pintar juntos. La granja, que una vez fue un símbolo de dolor, ahora se ha convertido en un lugar lleno de risas y conexión. Miro los rostros radiantes a mi alrededor y sé que hice lo correcto al decidir donarlo a quienes necesitan un hogar. Una tarde, mientras Diego y yo estábamos sentados en el porche, mirando el campo que ahora estaba cubierto con una capa de hierba verde en lugar de nieve, se volvió hacia mí. «Señora Lisa, ha hecho muchas cosas. Nunca he visto a nadie levantarse tan fuerte después de tales cosas». Reí tomando un sorbo de café. No tenía otra opción, Diego. O me levanto, o dejo que el pasado me arrastre hacia abajo. Elijo vivir. Él asintió con la cabeza, sus ojos llenos de respeto. Eligió lo correcto, y me alegro de ser testigo de eso. Miré hacia el campo, sintiendo una paz inundando mi corazón. Pensé en David, en los días en que era un niño corriendo por la granja. Ya no estoy enojada con él. He perdonado, no porque se lo merezca, sino porque no quiero llevar rencor. Él ha elegido su camino y yo he elegido el mío. No sé dónde está, qué está haciendo, pero espero que algún día encuentre la paz, como yo lo he hecho. Mi historia no termina con un final perfecto, pero es satisfactoria a mi manera. Soy libre. Ya no estoy atada por las expectativas de la familia de David. Soy fuerte, ya no temo los desafíos de la vida. Y soy feliz, no porque lo tenga todo, sino porque tengo suficiente, un hogar, amigos como Diego y un propósito para vivir, cada día,
Ese día, cuando se puso el sol, me levanté, tomé un pincel y comencé a pintar sobre un lienzo nuevo. Pinté a una mujer de pie en medio del campo, con los brazos extendidos, recibiendo la luz. Esa soy yo, Lisa, la que renació de las cenizas del pasado. Y cuando dejé el pincel, sonreí, sabiendo que mi vida, aunque no es perfecta, realmente me pertenece. Soy Lisa, y mi historia no es solo mi propio viaje, sino también lo que he aprendido a través de los días de dolor, traición y renacimiento. Sentada aquí, en el porche mirando el campo verde, quiero compartir con ustedes las lecciones que he grabado en mi corazón, los mensajes que espero puedan tocar el corazón de alguien que está escuchando. La mayor lección que aprendí es que no puedes dejar que el pasado te defina, sin importar cuán doloroso sea. Cuando David, mi hijo, puso droga en la sopa, cuando me dejó en medio del camino nevado, pensé que nunca me levantaría. Había dedicado toda mi vida a amar y sacrificarme por él, y a cambio recibí traición. Pero fue en ese momento de caída que me di cuenta de que no podía dejar que ese dolor me arrastrara hacia abajo. Tuve que elegir levantarme, no por los demás, sino por mí misma. La vida no te espera, y si no te salvas a ti misma, nadie lo hará por ti. El mensaje que quiero transmitir es: la familia no es solo sangre, sino las personas que están dispuestas a estar a tu lado cuando eres más débil. Diego, el camionero extraño, me salvó en la noche helada, y luego se convirtió en el compañero en el que confío. Los ancianos en el centro comunitario, con sus propias historias y cicatrices, me dieron una sensación de pertenencia. Solía pensar que David era todo, pero ahora entiendo que la familia son las personas que eligen quedarse, aunque no lleven tu apellido. Otra lección es sobre el perdón, no para calmar a los demás, sino para liberarte a ti misma. He perdonado a David no porque se lo merezca, sino porque no quiero llevar rencor. Perdonar no significa olvidar, ni significa abrir la puerta para que esa persona vuelva a lastimarte. Perdonar es la forma en que sueltas las cadenas que otros ponen en tu corazón, para que puedas seguir adelante con ligereza. También aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A mi edad, cuando mi cabello ya es blanco y mi salud ya no es la misma que antes, todavía encuentro alegría en cosas nuevas. Pintar, jardinería, organizar reuniones en la granja. He transformado la granja de un lugar lleno de recuerdos dolorosos en un hogar para quienes lo necesitan. La vida no tiene límites de edad, solo necesitas atreverte a abrir tu corazón y probar. El último mensaje que quiero enviar es: vive por ti misma. Solía vivir para complacer a David, para mantener a mi familia unida, pero al final me di cuenta de que la única persona a la que necesito complacer es a mí misma. Cuando hice el testamento, decidí donar la granja a los ancianos abandonados. No solo protegí mi legado, sino que también encontré un propósito en la vida. Quiero que otras personas, las que han sido heridas como yo, sepan que merecen ser amadas, ser respetadas y vivir una vida plena. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Mi historia les ha tocado? ¿Qué piensan de mi decisión de romper con David, de que elija perdonar pero no volver? ¿Alguna vez han tenido que levantarse después de un gran dolor? ¿Y qué les ayudó a superarlo? Compártanlos conmigo, porque creo que cada historia, cada lección de ustedes también será una fuente de inspiración, como la forma en que me han escuchado hoy. Cuéntenme, ¿qué sacaron de mi viaje y cómo quieren vivir sus vidas? Sentí una nueva fuerza, una determinación que había perdido hacía mucho tiempo. No dejaría que nadie, ni siquiera mi hijo, me arrebatara lo que había construido. Y aunque mi corazón todavía dolía, sabía que encontraría una manera de seguir adelante, de sobrevivir, como siempre lo había hecho. En el taxi de regreso a casa, miré por la ventana, viendo los campos cubiertos de nieve que se extendían sin fin. Pensé en el hombre que conducía el camión que me había salvado esa noche, en la bondad de un extraño. Y me dije a mí misma, tal vez, en este mundo, todavía hay cosas en las que vale la pena creer, en las que vale la pena tener esperanza.
Pero David, mi hijo, tendría que asumir la responsabilidad de lo que había hecho. En cuanto a mí, seguiría viviendo, seguiría luchando por mí misma y por lo que amo. Al día siguiente, me desperté temprano, sintiendo como si una nueva fuerza corriera por mis venas. Ya no era la madre débil, temblorosa ante las falsas disculpas de David. Ya no era la mujer dispuesta a sacrificar todo para salvar a su hijo de sus propios errores. Soy Lisa, la que sobrevivió al ataque al corazón, a la noche helada en el camino cubierto de nieve, y ahora sobreviviré al dolor de la traición. Llamé a David. El timbre sonó largo tiempo y supe que estaba dudando. Finalmente, contestó el teléfono, su voz vacilante. «Mamá, ¿me llamaste por algo?» «David», dije, mi voz tranquila pero decidida. «Quiero verte. Hoy en la granja. Tengo algo que decir». Guardó silencio por un momento, luego respondió. «Está bien, iré. Pero mamá, lo siento mucho por todo. Yo...» «No digas nada», lo interrumpí. «Solo ven aquí. Diré todo lo que necesito decir». Colgué, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima. No quería escuchar ninguna justificación más. Las disculpas de David ahora eran solo como el viento que pasa, ya no eran lo suficientemente fuertes como para conmover mi corazón. Le había dado demasiadas oportunidades y cada vez solo me hacía más daño. Por la tarde, David llegó. Entró en el patio de la granja con un aspecto cansado, los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. María no vino y me alegré por eso. No quería enfrentarme a ella. No quería escuchar más mentiras de alguien que podría haber sabido el plan de David. Y aún así, se quedó en silencio. Yo estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, viéndolo acercarse. El viento frío soplaba, haciendo que mi cabello volara desordenadamente, pero no sentí frío. Me sentí fuerte, como si hubiera encontrado mi verdadero ser después de tantos años de estar atrapada en las expectativas y responsabilidades de los demás. «Mamá», comenzó David, su voz ronca, «sé que me equivoqué. No debería haber hecho esas cosas. Solo quería salvar la empresa. No pensé que llegaría tan lejos». Levanté la mano, indicándole que se detuviera. «David, no necesitas explicarte. Ya he escuchado suficiente. Pusiste droga en mi plato de sopa, me obligaste a vender la granja y me dejaste en medio del camino, en la noche nevada. Llamas a eso errores, pero creo que solo así puedes ver que no deberíamos ser madre e hijo nunca más». Bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. Vi que sus hombros temblaban, pero ya no sentía lástima. Había llorado demasiado por él. Había sufrido demasiado por lo que había hecho. Ahora era el momento de pensar en mí misma. «He decidido», continué, mi voz uniforme pero llena de determinación. «No me pondré en contacto contigo nunca más. No puedo seguir viviendo en el aprovechamiento y el engaño. Tú no me consideras familia y yo tampoco puedo considerarte mi hijo». David levantó la cabeza, sus ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. «¿Qué estás diciendo? No puedes hacer eso. Somos familia, no puedes romper conmigo». «¿Familia?», me burlé, sintiendo la amargura surgir en mi corazón. «La familia no pone drogas en la comida del otro, David. La familia no obliga a vender la herencia de su padre. La familia no se abandona entre sí para morir en la nieve». Ese día tuve un ataque al corazón. Me desmayé en medio del camino. Si no fuera por la ayuda de un extraño, ¿crees que estaría sentada aquí hablando contigo? Has elegido tu camino y ahora yo elijo el mío. Se acercó intentando tomar mi mano, pero me aparté. «Mamá, por favor», suplicó su voz rota. «Dame otra oportunidad. Lo arreglaré, lo juro». Negué con la cabeza. «Has tenido demasiadas oportunidades, David, pero cada vez solo me haces más daño. Estoy cansada. Quiero vivir los días que me quedan sin tener que temer lo que harás a continuación». Se quedó allí, inmóvil,
como si mis palabras lo hubieran derribado. Me di la vuelta, entré en la casa cerrando la puerta. Escuché su voz llamando mi nombre, pero no me volví. No pude. Le había dado toda mi vida y ahora necesitaba recuperar lo que quedaba. En los días siguientes, comencé a organizar mi vida de nuevo. Llamé a un abogado, un viejo amigo de mi esposo, para hacer un testamento. Quería asegurarme de que cuando me fuera, la granja, la herencia que mi esposo y yo habíamos construido con sudor y lágrimas, no cayera en manos de personas que solo la veían como una mercancía. Me senté frente al abogado, en la pequeña habitación con olor a madera vieja de la granja, y le expliqué mis intenciones. Cuando muera, dije, mi voz firme, quiero que todas mis propiedades, incluida la granja, sean donadas a una organización que ayude a los ancianos abandonados por sus hijos. Quiero que el dinero de la venta de la granja se utilice para construir hogares donde puedan vivir sus últimos días con respeto y amor, algo que casi perdí. El abogado me miró, sus ojos llenos de comprensión. ¿Estás segura, Lisa? Esta es una decisión importante. Asentí con la cabeza. Nunca usted estado más segura. He dedicado toda mi vida a proteger a mi familia, pero al final, la propia familia me dio la espalda. Quiero que otras personas como yo, tengan la oportunidad de encontrar la fe en la vida de nuevo. Tomó notas cuidadosamente y cuando firmé el testamento, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. La granja nunca pertenecería a David, nunca se convertiría en dinero para salvar sus errores. Seguiría viva como un símbolo de resiliencia, de los valores en los que mi esposo y yo habíamos creído. Después de hacer el testamento, comencé a participar en actividades comunitarias. Busqué una organización local que apoyara a los ancianos y conté mi historia, no para quejarme, sino para inspirar. Hablé sobre la noche en que me abandonaron, en la nieve, sobre el conductor del camión que me salvó y sobre cómo recuperé la fuerza para levantarme. Las personas que me escucharon, los ancianos con ojos nublados y corazones llenos de cicatrices, me tomaron de la mano, lloraron conmigo. Y en esos momentos me di cuenta de que la familia no es solo sangre. La familia son las personas que están dispuestas a estar a tu lado, aunque no lleven tu apellido. También comencé a escribir. Compré un pequeño cuaderno y cada noche me sentaba junto a la ventana, escribiendo mis pensamientos, mis recuerdos, las lecciones que había aprendido. Escribí sobre mi esposo, sobre los días en que cuidábamos la granja juntos, sobre la risa de David cuando era niño. Escribí sobre el dolor, sobre la traición, pero también escribí sobre la esperanza. Escribí para sanar, para recordarme a mí misma que todavía estaba viva, que todavía era valiosa, aunque el mundo intentara decirme lo contrario. Un día, mientras estaba trabajando en el jardín, llegó una carta. El sobre decía el nombre de María, pero dudé antes de abrirlo. No quería escuchar ninguna disculpa más. No quería volver a ser arrastrada al torbellino de la falsedad. Pero al final abrí la carta. Dentro había una hoja de papel, con la letra temblorosa de María. Señora Lisa, escribió. No espero que me perdone, pero quiero que sepa que he dejado a David. No puedo vivir con alguien que está dispuesto a dañar a su propia madre. Lo siento por no haber hablado antes, por haberla dejado sola durante esos días. Espero que encuentre la paz. Doblé la carta sin saber cómo sentirme. No perdoné a María, no del todo, pero respeté su decisión. Tal vez, en el fondo, ella también fue víctima de la codicia y la desesperación de David. Pero eso ya no era mi problema. Había elegido mi propio camino. En los primeros meses después de esa decisión, me lancé a las actividades comunitarias como una forma de sanar. Me uní a una organización que apoyaba a los ancianos en el pueblo, donde conté mi historia, no para quejarme, sino para inspirar. Hablé sobre la noche en que me desplomé en la nieve, sobre el camionero que me salvó
y sobre cómo aprendí que la familia no es solo sangre, sino las personas que están dispuestas a echarte una mano cuando más lo necesitas. Las personas que me escucharon, los ancianos con ojos llenos de experiencia, me tomaron de la mano, compartieron sus propias historias. En esos momentos encontré alegría, no una alegría ruidosa, sino una paz silenciosa, como cuando sabes que estás viviendo de acuerdo con quién eres. También comencé a explorar nuevas pasiones. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario, donde tomé un pincel y dejé que los colores contaran las historias que las palabras no podían expresar. Pinté el campo de la granja, pinté las puestas de sol rojas que mi esposo y yo solíamos ver, y a veces me pintaba a mí misma, una mujer de pie, ya no encorvada por las cargas del pasado. No soy buena pintando, pero cada pincelada es un paso adelante, una forma de decirle al mundo que todavía estoy viva, que todavía soy creativa, que todavía tengo esperanza. Un día, mientras estaba organizando las verduras en el jardín para llevarlas al mercado de agricultores del pueblo, una camioneta familiar se detuvo frente a la puerta. Una extraña sensación todavía permanecía en mí, pero no podía permitirme estar demasiado preocupada. David, María y la señora García, los tres pares de ojos me miraban como si estuvieran esperando algo. Sus ojos no eran de preocupación, sino de escrutinio, tensión, como si todo el mundo se estuviera reduciendo a cada uno de mis movimientos. Sabía que estaban esperando que comiera esa sopa, la sopa que había intercambiado con la de la señora García tan pronto como David dejó la mesa para buscar mis gafas. Tomé la cuchara. Mi mano temblaba un poco, pero traté de mantener una expresión tranquila. Saqué una cucharada de sopa, me la llevé a la boca, fingiendo que estaba comiendo delicioso. Masticé lentamente, tragué, e incluso asentí con la cabeza como si estuviera disfrutando. «Está delicioso», dije, con voz uniforme, pero en mi corazón estaba gritando. Sabía que este plato de sopa no tenía problemas, ya lo había cambiado. Pero al ver cómo reaccionaron, estaba aún más segura de mis sospechas. David suspiró suavemente. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa fugaz. María lo miró, sus ojos como si estuvieran diciendo éxito. La señora García relajó sus hombros como si acabara de deshacerse de una carga. Pensaron que había comido la sopa en la que David había echado la droga. Pensaron que su plan había sido perfecto, pero solo unos minutos después, todo se invirtió. La señora García, que acababa de empezar a comer su plato de sopa, la sopa que se suponía que era para mí, de repente tosió con fuerza. La tos rasgó el aire, seca y dolorosa. Se llevó la mano al cuello, su rostro pálido como el papel, sus ojos muy abiertos, llenos de pánico. «Yo ya no puedo respirar», murmuró, su voz débil pero llena de desesperación. Se desplomó sobre la mesa, con las manos todavía agarrándose el pecho, como si estuviera tratando de alejar algo que la estaba asfixiando desde dentro. Toda la habitación explotó. David se levantó de un salto. La silla cayó al suelo con un golpe. Se lanzó hacia la señora García, sus manos torpes sosteniendo a su suegra. «Mamá, ¿qué te pasa?». Su voz temblaba, sin un ápice de la confianza del hombre que una vez me obligó a vender la granja. Lo miré y por un momento vi el verdadero pánico en los ojos de mi hijo. Cuando me abandonó en medio del día cubierto de nieve, no estaba tan preocupado. María estaba como paralizada. Se quedó quieta, su rostro blanco como la cal. Luego de repente se volvió hacia David, sus ojos brillando con una llama de ira. «David, ¿qué diablos está pasando?», gritó, su voz rota por el miedo. «Dijiste que echaste la droga en la sopa de tu madre. ¿Por qué mi madre está así? Maldito seas, ¿qué has hecho?». Las palabras de María fueron como un cuchillo cortando el aire. Sentí que mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener una expresión tranquila, como si no supiera nada. ¿Droga? David realmente había echado droga en mi plato de sopa.
Lo miré y por primera vez vi que no se atrevía a enfrentarme. Sus ojos se desviaron, sus labios apretados, como si estuviera tratando de encontrar una explicación. Pero no había explicación suficiente para calmar la ira de María. «María, cálmate», trató de tranquilizar David, pero su voz estaba perdida. «Yo no lo sé, lo juro, no sé por qué está pasando esto». Se volvió hacia la señora García, tratando de ayudarla a sentarse derecha, pero ella tosió aún más. Violentamente, su rostro ya se había vuelto morado. Me senté allí, inmóvil, observando todo como una espectadora. Mi corazón se sintió como si estuviera siendo estrangulado. Había intercambiado los platos de sopa y ahora la señora García estaba sufriendo las consecuencias de lo que David había planeado para mí. Una parte de mí quería levantarme, querer gritar que era yo quien había cambiado, que lo había sospechado desde que vi su acción furtiva, pero no pude. Tenía miedo de que si lo decía, se volverían contra mí, me culparían por haber dejado que la señora García comiera esa sustancia tóxica. Y sobre todo, tenía miedo de enfrentar la verdad de que mi hijo había planeado envenenarme. María corrió al lado de su madre, las lágrimas brotando. «Mamá, aguanta, estoy aquí». Se volvió hacia David, su voz temblando de ira. «¿Qué has hecho? Dilo, David. Si le pasa algo a mi madre, no te lo perdonaré». David retrocedió, con las manos levantadas como para defenderse. «No lo sé», tartamudeó, sus ojos pasándome por encima por un momento, y sentí como si una corriente eléctrica me recorriera. ¿Sabía lo que había hecho o solo estaba tratando de encontrar una manera de escapar? No pude leer sus pensamientos, pero supe que estaba en pánico. La señora García de repente se desplomó sobre la mesa, su respiración se debilitó. María gritó llamando al personal del resort. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Rápido!». Algunos empleados entraron corriendo y la habitación se volvió caótica. Alguien llamó por teléfono, alguien intentó dar primeros auxilios a la señora García, pero yo solo me senté allí, inmóvil. Sentí como si estuviera al margen de todo, como si no perteneciera a esta escena. Pero en el fondo de mi corazón sabía que yo era la causa de todo, no porque yo hubiera puesto la droga, sino porque había cambiado los platos de sopa. Había salvado mi vida, pero ahora la señora García estaba pagando el precio. La ambulancia llegó en pocos minutos. La sirena resonó en el tranquilo espacio del resort. Los paramédicos rápidamente subieron a la señora García en una camilla, y María corrió tras ellos, con lágrimas en los ojos. David se quedó allí, inmóvil, mirando a su suegra con una expresión aturdida. Quería decir algo, quería preguntarle por qué había hecho esto, pero mi garganta estaba como estrangulada. No pude pronunciar una palabra. Cuando la ambulancia se fue, David se volvió hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por llorar. Era ira, desesperación y tal vez incluso sospecha. «Mamá», comenzó, su voz baja y temblorosa. «¿Qué has hecho?». Lo miré directamente, a los ojos, tratando de mantener la compostura. «¿Me preguntas qué he hecho?», respondí, mi voz fría, pero sin ocultar el dolor. «Tú eres el que puso la droga en la sopa, David. ¿Por qué me preguntas eso?». David negó con la cabeza, retrocediendo como si acabara de ser abofeteado. «No, mamá, yo no iba a matarte. Solo era un somnífero. Solo quería que aceptaras vender la granja. Necesito el dinero, ¿no entiendes? Mi empresa se está derrumbando». Sentí como si el cielo y la tierra se derrumbaran bajo mis pies. ¿Somnífero? Pensaba que poner un somnífero en mi sopa era una forma de convencerme. Lo miré, y por primera vez ya no vi a mi hijo. Solo vi a un hombre desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su carrera, incluso manipular a la madre que había sacrificado toda su vida por él. «David», dije, mi voz tranquila hasta dar miedo, «has ido demasiado lejos.
¿Pensaste que poner droga en mi comida me haría aceptar vender la granja? No respondió, solo bajó la cabeza, con las manos apretadas con fuerza. Me levanté, sintiendo que mi cuerpo temblaba de ira y dolor. He dedicado toda mi vida a protegerte, a darte un hogar, una familia, pero tú me has traicionado. Me di la vuelta, salí del comedor sin querer escuchar ninguna explicación más. Escuché la voz de David llamándome, pero no me detuve. No pude. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando, para enfrentar la verdad, de que mi hijo había intentado manipularme, de que mi familia se había roto hacía mucho tiempo y no me había dado cuenta. Cuando regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave, me senté en una silla y me cubrí la cara. Las lágrimas brotaron, pero no lloré en voz alta. No quería que nadie escuchara mi debilidad. Pensé en la señora García, en que estaba en el hospital, tal vez luchando por sobrevivir. No quería que sufriera, pero tampoco podía negar que mi acción me había salvado la vida. Si no hubiera cambiado los platos de sopa, tal vez ahora yo estaría en la camilla de la ambulancia, o peor. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando la nieve que caía con fuerza afuera. Pensé en los días pasados, en los recuerdos con mi esposo, en la granja que habíamos construido juntos. Pensé en David, en el niño que solía correr detrás de mí por el campo, riendo despreocupadamente. Ese niño había desaparecido hacía mucho tiempo, y el hombre que estaba frente a mí hoy ya no era mi hijo. A la mañana siguiente, María llamó. Su voz era ronca, como si hubiera llorado toda la noche. Señora, mi madre está bien. El médico dijo que era un tipo de somnífero de alta dosis, pero afortunadamente no pone en peligro su vida. Se recuperará. Suspiré, pero no me sentí aliviada. Me alegro de que esté bien, dije, mi voz uniforme. Pero María, necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabes de esto? María guardó silencio por un momento, luego suspiró. Yo no sabía que iba a poner droga en la sopa de su madre. Lo juro. Solo pensé que quería convencerla de vender la granja. Me equivoqué al apoyarlo, pero no sabía que llegaría tan lejos. No sabía si debía creer a María o no. Podría estar mintiendo para proteger a David, o tal vez realmente no lo sabía. Pero de cualquier manera, sabía que no podía seguir. Quedándome aquí, no podía seguir fingiendo que todo podía volver a ser como antes. María, dije, mi voz decidida, me voy a casa. No quiero continuar este viaje. Y quiero que tú y David entiendan una cosa. La granja nunca se venderá. Es la herencia de mi familia y la protegeré hasta el final. María no se opuso, solo dijo, lo entiendo, señora, lo siento por todo. Colgué, empaqué mis cosas y llamé a un taxi para que me recogiera. Cuando salí del resort, todavía nevaba, pero ya no sentía frío. María, aunque trató de mantener la amabilidad, a veces notaba en su voz la falta de sinceridad, como si todo fuera solo una farsa. David, por otro lado, no dijo mucho, se sentó allí, manteniendo su rostro preocupado, como si estuviera tratando de encontrar una manera de hacerme creer que las cosas podrían cambiar, pero no lo creo. Las cosas no pueden cambiar solo con unas pocas disculpas. Todo es más profundo que eso. Y no sé si podré perdonarlos, o si este viaje podrá arreglar todo lo que ha sucedido. Cuando llegamos al resort, el ambiente no era muy diferente al del coche. Todos estaban cansados y parecían no querer hablar más. Las promesas de un viaje familiar para reconciliarse parecían no tener sentido cuando el ambiente seguía siendo tan pesado. David me dijo que entrara primero, a la habitación, y se quedó afuera de la puerta por un momento, como si quisiera decir algo, pero al final solo se quedó en silencio. No sé qué estaba pensando, pero sé que también estaba luchando con la verdad sobre lo que había hecho. ¿Realmente se arrepiente?, me pregunté.
pero no pude decirlo. No quería convertirme en mi propio enemigo. Después de todo lo que ha pasado, ¿podré seguir viéndolo como el hijo que alguna vez amé? Cuando entré en la habitación, la cálida luz dorada no pareció disipar el frío en mi corazón. El ambiente aquí era diferente, pero no pude sentirme feliz. La habitación era espaciosa, pero no pude evitar pensar en los viejos tiempos, cuando todavía tenía a mi familia a mi lado. Una sensación de soledad me invadió de repente, aunque todos estaban cerca. Más tarde, María entró. Llevaba una taza de té y la puso sobre la mesa junto a mí. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó. Su tono parecía más suave que antes. La miré, tratando de mantener la calma. «Normal», respondí, sin querer revelar el dolor en mi voz. «Solo necesito tiempo». María no respondió de inmediato. Se quedó mirándome por un momento como si estuviera tratando de leer mis pensamientos, pero luego, como si hubiera decidido que era hora de cambiar el ambiente, cambió de tema suavemente. «Mamá, David puede ser un poco descuidado a veces, pero realmente quiere reconciliarse». «No tenía intención de lastimarte», dijo María. Sus ojos me miraron con fervor. Solo sonreí levemente sin decir nada. «Lo sé, pero no es tan simple». María guardó silencio por un momento, luego se sentó a mi lado, suspirando suavemente. Sé, pero creo que si le das una oportunidad todo estará bien. Todos cometemos errores, tú también». «Errores», murmuré. «Sí, pero hay errores que no se pueden arreglar». Esa frase se deslizó por mi boca, pero no pude recuperarla. Esa frase también era la verdad en mi corazón. María no refutó nada, solo se quedó allí, en silencio. Un momento después se levantó y dijo: «Él vendrá, ¿vamos a comer juntos? Ha preparado una cena». No quería ir, solo quería estar sola, pero sabía que, si seguía así, pensarían que no estaba dispuesta a reconciliarme. Necesitaba darles una oportunidad, aunque solo fuera una pequeña oportunidad. «Está bien, vamos», dije, tratando de no revelar mis emociones. Cuando entramos, en el comedor, David estaba de pie allí, esperándonos. Al verme sonrió, pero su sonrisa parecía tensa, como si él mismo no estuviera seguro de lo que estaba sucediendo. Me invitó a sentarme, luego comenzó a hablar sobre la cena. «Mamá, quiero compensarte de verdad. Me equivoqué, lo sé. Pero hoy espero que veas que estoy tratando», dijo David, su voz llena de arrepentimiento. No respondí de inmediato. Solo hubo un susurro de María, quien dijo suavemente: «Mamá, no tenemos que apresurarnos, solo cenemos juntos». El ambiente en la cena fue muy silencioso. Todos comieron, pero nadie dijo nada más. Solo María, con una pequeña sonrisa en sus labios, de vez en cuando me preguntaba sobre mis preferencias alimentarias, pero sentí que todo era falso. Seguía tratando de aliviar el ambiente, pero en mi corazón nada podía ser fácil. Sus palabras, aunque parecían amigables, no pudieron ocultar la verdad que había visto. «Mamá, ¿qué te gusta? ¿Esto o aquello?», volvió a preguntar María, como si quisiera aliviar el ambiente tenso. «Lo que sea», respondí con voz fría. Ella sonrió sin decir nada más. Todos nos sentamos allí, comiendo en silencio, con pensamientos separados que nadie se atrevía a expresar. En este momento solo quería terminar la cena rápidamente y volver a mi habitación, pero sabía que no podía hacer eso. Tenía que soportarlo porque al menos había decidido darles una oportunidad. Pero, ¿realmente merecían esa oportunidad? Esa noche, después de la cena tensa, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Estaba sentada en mi habitación, mirando por la ventana donde todavía estaba nevando. Sentí que me estaba hundiendo en una tierra extraña, donde no había familia, no había el calor que alguna vez imaginé. Todo este viaje, aunque parecía que todo se había reconciliado, todavía no pude borrar la sensación de extrañeza y falta de afecto.
David y María trataron de mostrar arrepentimiento y amor, pero no pude sentirlo. Traté de abrir mi corazón, tratando de no dejar que el pasado dominara, pero hay heridas demasiado profundas y no siempre el tiempo puede curarlas. Al día siguiente, me desperté temprano como de costumbre, sintiéndome extraña al tener un ambiente diferente a mi alrededor. El aire fresco, el tranquilo espacio del resort, todo era hermoso, pero sentí que mi corazón estaba siendo invadido por una tormenta que se acercaba gradualmente. Mi mente no podía estar tranquila, y una parte de mí no podía dejar de pensar en las cosas que no entendía completamente. Con una chaqueta ligera, salí y caminé por la zona de la piscina. En ese momento todavía hacía un poco de frío y quería encontrar un poco de espacio tranquilo para disipar las preocupaciones en mi corazón. La piscina estaba tranquila, el agua cristalina, reflejando los débiles rayos de luz de la mañana, haciendo que el espacio fuera aún más pacífico. Estaba disfrutando de ese momento de silencio cuando de repente escuché una conversación, pero no estaba claro quién era. Me acerqué, tratando de no hacer ruido. María y la señora García, mi nuera y suegra, estaban de pie cerca una de la otra, escondidas en un rincón, a solo unos pasos de distancia. No sabían que me había acercado, y luego comencé a escuchar claramente su conversación. No podemos rendirnos. Esta es la última oportunidad para que venda la granja, dijo la señora García, con voz seria y llena de determinación. ¿Pero qué pasa si no está de acuerdo?, respondió María, con voz un poco preocupada, pero también con algo de decisión. Tenemos que encontrar una manera de persuadirla. David se ha encargado de ello. No necesitas preocuparte, lo dijo con voz segura. En ese momento me quedé en silencio, tratando de que no me detectaran. ¿Qué estaban diciendo? ¿Última oportunidad? Tuve la sensación de que en sus palabras había un plan que no podía entender. Esta granja es todo lo que tengo, todo lo que construí con mi esposo, y ahora lo llaman la última oportunidad para venderla. Se dieron cuenta de mi presencia e inmediatamente dejaron de hablar. María se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. «Mamá, ¿te levantaste tan temprano?», preguntó con voz un poco antinatural. Solo sonreí, pero en mi corazón sabía que algo andaba mal. «Solo salí a caminar un poco», respondí, pero mi corazón estaba lleno de sospechas. La verdadera razón de este viaje podría no ser el afecto, sino el dinero y el poder. No pude hacer nada más que tratar de mantener la calma. No quería causar más tensión, pero no pude evitar sentirme engañada. ¿David realmente se arrepiente de lo que ha hecho? ¿O solo está haciendo todo para lograr su objetivo? Cuando entré en el comedor, vi a David inclinado cerca del plato de sopa. Rápidamente echó algo en el plato. No pude ver claramente qué era, pero sus movimientos fueron demasiado apresurados, como si estuviera tratando de ocultar algo. Me quedé en la puerta por un momento, sin decir nada. En mi corazón, una sensación de preocupación aumentó, pero no pude dejar que supiera que había visto esa acción. Entré y David, al verme, rápidamente retiró la silla y dijo: «Mamá, siéntate aquí». Me senté con calma, tratando de no revelar la preocupación en mis ojos, pero no pude evitar sentir una gran duda en mi corazón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué echó algo en mi plato de sopa? Tratando de no dejar que esta situación me hiciera perder la calma, dije suavemente: «David, ¿puedes subir a buscar mis gafas? No puedo ver claramente la comida sin ellas». Al principio, David no parecía contento. Me miró por un momento, luego asintió con la cabeza. «Está bien, espera un momento». Subió rápidamente las escaleras. Tan pronto como David subió, actué rápidamente. Miré mi plato de sopa, luego rápidamente cambié la posición de mi plato de sopa con el plato de al lado. Nadie me vio y sentí que mi corazón latía con fuerza al hacer esto. No sabía qué había echado David en el plato de sopa, pero no podía quedarme sentada esperando morir.
Solo podía esperar que esta acción me ayudara a encontrar la verdad. Tan pronto como terminé de intercambiar, volví a mi lugar tratando de mantener una expresión tranquila. Un momento después, David bajó, con mis gafas en la mano. «Aquí tienes, mamá». Me dio las gafas y se sentó frente a mí. Inmediatamente después, María y la señora García entraron en el comedor, sentándose juntas a la mesa. La señora García se sentó en mi lugar y sentí que estaba observando un juego en el que no podía participar. Se sentó, pero no vi su expresión cuando supe que el plato de sopa de la señora García ahora se había convertido en el plato que había intercambiado. Todos estaban completos y comenzaron a comer. Me giré y vi a un hombre de unos 40 años, de pie cerca de la puerta de la habitación del hospital, sus ojos llenos de cuidado y preocupación. Llevaba una chaqueta gruesa, su rostro era duro, parecía un camionero. ¿Por qué estoy aquí?, traté de preguntar con la voz seca. Se desmayó en medio del camino y yo pasaba por allí. Me detuve y la llevé al hospital, explicó el hombre con los ojos aún llenos de cuidado. Tuvo mucha suerte. Si no fuera por mí, probablemente no habría sobrevivido esta noche. Le di las gracias. De repente me preguntó por qué me había desmayado allí. No me atreví a decirlo porque me daba vergüenza que mi hijo me tratara así. Solo fingí que me había perdido. El hombre quería tomar el número de contacto de mis familiares, solo me dijo que vivía sola. Luego agradecí al hombre que me salvó. Él entendió y se dio la vuelta para irse. Me di la vuelta. Mi estado de ánimo no era nada bueno. Esa sensación se hizo gradualmente más clara. Me habían abandonado en medio del camino, sola en la fría noche nevada, y ahora un hombre extraño, a quien no conocía, me había salvado la vida. Me sentí como una marginada, a quien nadie le importaba, a quien nadie se molestaba en mirar. Mi corazón se llenó de emociones encontradas, sintiéndome feliz de haber sido rescatada, pero también sintiendo amargura por la traición de mi hijo. Había pensado que solo mi familia podría salvarme en este momento difícil, pero ahora me di cuenta de que la ayuda a veces venía de extraños, personas que no tenían vínculos de sangre, pero que estaban dispuestas a echarme una mano cuando más lo necesitaba. Tal vez este era el momento de repensar y empezar de nuevo, a pesar de cuántos desafíos hubiera por delante. Mi salud se había estabilizado después de mi ataque al corazón recurrente. Aunque el médico me aconsejó que me quedara a descansar un poco más, no pude soportarlo más. Necesitaba salir, enfrentarme al mundo, aunque mi cuerpo todavía estuviera cansado. Después de empacar mis cosas, pedí que me dieran de alta esa noche. El médico estuvo de acuerdo y me recordó que necesitaba hacerme chequeos médicos periódicos. Cuando salí del hospital, todavía nevaba mucho, el aire frío me hizo temblar. Llamé a un Uber y esperé bajo la nieve. El coche se detuvo frente a mí. Subí al coche, sin decir nada, solo miré en silencio hacia afuera. El conductor me preguntó si iba a casa. Respondí suavemente: «Sí, voy a casa». El viaje fue corto. No quería pensar más. Solo quería volver al lugar que alguna vez llamé hogar. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, no sabía si podría encontrar la paz aquí de nuevo, pero sabía que tenía que entrar, que tenía que enfrentarme a lo que había pasado. Unos días después de ese doloroso incidente, mientras estaba sentada en silencio en casa, sintiendo como si acabara de pasar por una gran tormenta, David y su esposa, María, me visitaron. En ese momento, no esperaba que vinieran. La frialdad y el daño que había sufrido cuando mi hijo me abandonó en medio del camino todavía estaban intactos en mi corazón. Pero David hizo algo que no esperaba. Se disculpó. «Mamá, lo siento mucho». Su voz era arrepentida y pude sentir la sinceridad en cada palabra. «No te obligaré a vender la granja. ¿Vamos de vacaciones para renovar nuestro afecto mutuo?», continuó con los ojos cansados y preocupados. María estaba a su lado, con los ojos llenos de reproche. «David,
¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre? ¿Cómo pudiste dejarla en medio del camino así? ¿No pensaste en cómo se sentiría?, exclamó María con la voz llena de reproche. Aunque no quería escuchar estas palabras de ella, no pude evitar sentirme un poco consolada. Sentí que María, finalmente, se puso de mi lado, al menos un poco. Los tres guardaron silencio por un momento, nadie dijo nada. Luego, les serví agua y los invité a entrar en la casa. Cuando volví a entrar, escuché por casualidad una conversación entre María y David desde la cocina. ¿Ves, ¿no sería más lógico ser actor? No haces nada bien, dijo María. Cállate, no es bueno que ella escuche, respondió él con miten de pre, voz un poco urgente. Estaba parada en la puerta de la cocina, escuchando esas palabras, pero no dije nada. No sabían que estaba justo allí. Sentí como si me hubieran apuñalado el corazón una vez más. ¿Actor? Parecía que David no solo me había mentido sobre la venta de la granja, sino que incluso lo que dijo sobre reconciliarse podría ser solo un truco. No quería pensar más, así que salí, fingiendo que no había escuchado nada. No quería seguir sufriendo. Cuando salí, David me vio y rápidamente se levantó. Su rostro parecía un poco preocupado. Mamá, lo siento mucho por lo que pasó. Quiero que todo entre nosotros vuelva a ser como antes, sin ninguna tensión, continuó David. Mamá, vamos de vacaciones, relajemos las cosas, ¿de acuerdo? David trató de sonreír, como si quisiera arreglar todo lo que se había roto. María no dijo nada, solo se quedó allí, en silencio. La miré por un momento, sintiendo como si ella no estuviera realmente de acuerdo con David. ¿Era solo otro juego? ¿Ambos estaban tratando de hacerme creer en sus disculpas falsas? Tu empresa, tienes que ser responsable de ella. Mamá no puede vender la granja para salvarte, dijo María de repente. Sus ojos miraron fijamente a David, como si quisiera decir algo más que yo no podía escuchar claramente. Mamá no puede seguir cargando con todo por ti. Las palabras de María me hicieron sentir incómoda, pero luego decidí darles una oportunidad. No podía seguir viviendo en este dolor, y tal vez este viaje sería una oportunidad para que sanáramos nuestra relación madre e hijo, aunque mi corazón todavía estuviera lleno de dudas. Ese viaje tuvo lugar unos días después. David fue a recogerme, alquilaron un coche autónomo y lo estacionaron justo enfrente de mi casa. El fuerte sonido de la bocina hizo que no pudiera evitar prestar atención. Cuando salí, la madre de María, la señora García, estaba de pie allí, con una sonrisa brillante, pero algo no estaba bien. Era una sonrisa forzada, como si estuviera tratando de fingir que estaba muy feliz de verme, aunque antes rara vez nos veíamos o hablábamos. La señora García se acercó a mí, me dio un apretón de manos calurosamente, pero tal vez no pude ocultar la desconfianza en mi corazón. Hola, señora. Hace mucho tiempo que no la veo. ¿Todo bien?, dijo la señora García, con voz suave, pero algo incómoda, como si estuviera tratando de averiguar algo de una manera poco natural. Me quedé allí, sintiendo que mi cuerpo se tensaba de repente. Esta pregunta, aunque parecía normal, tenía un significado diferente. La forma en que enfatizó todo, no pude evitar entender que quería mencionar mi granja. Traté de mantener la calma. Sonreí levemente, pero en mi corazón solo había amargura. No sé si estaba tratando de preguntar a propósito o no, pero sentí que esas preguntas estaban atravesando mi capa de calma. ¿Su granja sigue funcionando bien?, continuó la señora García, esta vez sin ocultar su curiosidad, como si estuviera buscando una respuesta que estoy segura de que ya sabía. Sentí un entumecimiento extenderse en mi corazón, como si una gran piedra estuviera pesando sobre mi pecho. No quería responder. No es porque no quisiera compartir, sino porque su pregunta estaba llena de insinuaciones. Estaba reavivando la historia de la venta de la granja, algo que había estado tratando de evitar mencionar durante mucho tiempo. María estaba de pie a mi lado, sus ojos fríos y sin ocultar su incomodidad. Se volvió hacia la señora García, bajando la voz, pero lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara.
Mamá, ¿por qué preguntas eso? Frunció el ceño, un poco hosca, insatisfecha con la pregunta de su madre. Vi la ira en los ojos de María, pero eso no me hizo sentir mejor. ¿Qué estaba protegiendo? ¿Estaba también ayudando a su madre en ese plan? No dije nada, pero en mi corazón tenía bastante claro sus motivos. La señora García miró a María, pareciendo un poco avergonzada. Solo estaba preguntando, dijo, tratando de aliviar el ambiente, pero esa voz no pudo ocultar el desliz en su forma de abordar la historia. David se quedó en silencio a un lado, sus ojos mirando hacia abajo, sin atreverse a enfrentarme. Parecía no querer interferir, pero al darse cuenta de que la tensión estaba aumentando, habló, su voz grave y suave. Mamá, no te pongas demasiado tensa. María solo quería preguntar. Trató de reconciliar David, pero pude notar la renuencia en sus palabras. Ya no era el hijo que conocía. Estas palabras eran como una espada, cortando mi mente. María fulminó con la mirada a la señora García. Luego se dio la vuelta sin decir nada más. Ignoró la pregunta sobre la granja, como si nada importante hubiera sucedido hace un momento. La señora García se quedó allí, sin saber qué más decir. «Mamá, basta», volvió a decir María, esta vez pareciendo ocultar su incomodidad. En el coche, el ambiente era extrañamente silencioso. María y la señora García trataron de hablar entre ellas, pero pude sentir la falsedad en las preguntas, en las palabras. No se preocupaban realmente por mí, solo querían algo de mí, y no pude evitar darme cuenta de eso. Cuando el coche comenzó a moverse, cerré los ojos, tratando de no pensar en lo que había sucedido. Pero por mucho que quisiera hacerlo, no podía dejar de pensar en los planes que estaban sucediendo justo frente a mí. El viaje comenzó de manera diferente a lo que imaginé. Todo sucedió no como unas vacaciones familiares normales, sino como una prueba, una batalla silenciosa que no pude evitar. Me quedé allí, mirando en silencio por la ventana del coche que circulaba por la carretera desierta. La nieve todavía cubría todo, y me sentí como un fantasma flotando en medio de la noche nevada, perdida entre las personas que no podía entender completamente. Soy Lisa, y si estás ahí sentado, escuchando mi historia, imagina por un momento, estoy parada en medio de una carretera cubierta de nieve, helada, con el corazón hecho pedazos porque mi propio hijo, David, me echó del coche solo porque no. Estuve de acuerdo en vender la granja familiar para que él invirtiera en su empresa. Me dio un ataque al corazón, me desplomé y pensé que era el final. Pero solo fue el comienzo de un viaje para reencontrarme conmigo misma, desde las cenizas de la traición hasta la luz de la libertad y la fortaleza. Antes de seguir contando, tengo curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Desde un rinconcito cálido de tu casa? ¿O estás sentado en el porche, sintiendo el viento frío? ¿Qué estás saboreando mientras escuchas esta historia? ¿Una taza de café caliente como la que solía tomar en la granja o algún bocadillo? Compártelo conmigo, porque cada momento que dedicas a escucharme es parte de este viaje. Ahora mismo les cuento. Esa tarde, la nieve caía a cántaros, blanqueando todos los caminos. El paisaje por la ventana parecía una pintura borrosa y yo me quedaba callada en el coche con el corazón pesado. David, mi hijo, y yo estábamos de regreso después de una reunión tensa sobre el tema de la granja. En ese momento, yo ya sabía que algo muy grande se interponía entre nosotros, entre madre e hijo, y hoy, finalmente, explotó. «Mamá, necesito que me ayudes», dijo David de repente. Su voz sonaba cansada pero también decidida. Al principio, pensé que estaba bromeando como las veces anteriores cuando tenía problemas económicos. Pero hoy me di cuenta de que esto no era una solicitud común. Estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos apretando el volante. Sus ojos ya no eran tan pacientes como antes, sino llenos de preocupación. En ese momento no entendí por qué sentí la tensión en la voz de mi hijo. No entendí que mi vida, nuestras vidas,
habían entrado en una bifurcación de la que nadie podía regresar. ¿De verdad necesitas ese dinero?, volvió a decir David, con voz casi impaciente. La granja no se puede conservar, si no, mi empresa cerrará. Lo miré a los ojos por el espejo retrovisor, pero no vi la familiaridad, el amor que siempre busqué en los ojos de mi hijo. Vi a un hombre adulto parado frente a mí, ya no el niño que amaba, sino alguien que solo veía su objetivo. No, ¿quieres volver a hablar de este tema? Traté de decir cada palabra, pero el dolor en mi voz me impidió controlarme. Esta granja es la herencia de la familia. Es donde tu padre invirtió mucho esfuerzo para construirla. ¿Cómo puedes decir que la vendas tan fácilmente? No me importa esa tontería. ¿Por qué sigues mencionando el pasado?, gritó David de repente. Su voz se hizo añicos en el aire, como un rayo inesperado. ¿Entiendes? Necesito dinero para salvar la empresa. Sin dinero, todo se derrumbará y no tendré nada. Sentí una puñalada en el corazón. Sus palabras no eran las de un hijo que buscaba ayuda, sino las de un hombre desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su carrera. Yo, la madre que siempre lo amó y cuidó, ahora era solo un obstáculo, un gran impedimento a los ojos de mi hijo. Pasamos por calles silenciosas. El coche disminuyó la velocidad cuando la nieve comenzó a cubrir la carretera. Cada paso del coche era como un latido en mi corazón, pero no podía parar. No podía seguir aceptando las peticiones irracionales de David. No puedes pedirme que venda todo solo por esa empresa. Traté de mantener la calma, pero no pude ocultar mi ira. Esta granja es parte de nuestra familia. No gracias a ella. ¿Cómo pudiste crecer como eres ahora? Es el recuerdo de tu padre. Es todo lo que hemos construido. No la venderé. David no me miró. Solo se quedó en silencio, con los ojos fijos al frente, con las manos apretadas. Todo el coche estaba envuelto en un ambiente pesado. Nadie decía nada, solo el sonido del motor del coche circulando por la carretera resbaladiza. Y entonces, cuando pensé que volvería a persuadirme suavemente, sucedió algo inesperado. De repente, David pisó el freno con fuerza, lo que hizo que me golpeara la cabeza hacia adelante. Todo mi cuerpo fue lanzado hacia adelante en un choque violento. Rápidamente me abroché el cinturón de seguridad, sintiendo un mareo. Apenas recuperé el sentido, escuché la voz de David. Esta vez no era una súplica ni una persuasión, sino una indignación revelada. No me pongas entre la espada y la pared. Su voz se volvió aguda, como si quisiera cortar todo entre nosotros. No quieres verme triunfar. Me quedé atónita, sin poder creer esas palabras. Este no es mi hijo, no es el hijo que amé y sacrifiqué toda mi vida. ¿Cómo pudo decir estas palabras? Palabras que pensé que solo podían venir de gente intrigante y codiciosa, pero antes de que pudiera decir algo más, David salió a abrir la puerta del coche y me pidió que me bajara. Si no me ayudas, no te obligaré. Necesito estar tranquilo para pensar, dijo mientras su rostro estaba hosco. Sus ojos me miraban, como si fuera una persona superflua en su vida. Me senté allí, sin poder decir una palabra. La nieve empezó a caer más fuerte y sentí como si me estuviera hundiendo en el frío. El frío del exterior, el frío de mi corazón, todo me hacía sentir como si me hubieran abandonado en mi propia vida. Miré a los ojos de David una vez más, pero no vi amor ni empatía, solo frialdad y crueldad. No puedes, ¿verdad?, repitió sin una pizca de lástima. Entonces bájate del coche. Sin una explicación, sin una despedida, David solo se quedó allí esperando. Incapaz de soportarlo, me bajé, sintiendo como si me hubieran echado de esta vida. La nieve caía cada vez más fuerte, fría y entumecida. Me quedé allí, en medio del frío penetrante, sintiendo como si me hubieran destrozado. Mi hijo, a quien le he dedicado toda mi vida a amar, me había abandonado en el momento más difícil.
El coche de David desapareció gradualmente en la espesa tormenta de nieve. Me quedé allí, helada e impotente. La nieve cubrió la carretera, ráfagas de viento frío azotaron mi cara, pero no sentí nada más que el dolor extremo en mi corazón. Todo parecía derrumbarse a mi alrededor y ahora solo me quedaba el entumecimiento del frío y la desesperación. David, mi hijo, ¿me dejó en medio del camino así? ¿Cómo podía creer que podría tratarme así después de todo lo que he hecho por él? Sus palabras de hace un momento seguían resonando en mi cabeza. Me quedé en medio de la carretera vacía, sin saber qué hacer, a dónde ir. Una sensación de aturdimiento me invadió de repente y mi corazón empezó a latir de forma errática. Mi ataque al corazón se repitió, más violento que nunca. Sentí como si mi pecho estuviera apretado, mi respiración se volvió difícil. Cada dolor, como un cuchillo, me impidió mantenerme de pie. Mis piernas se debilitaron y empecé a tambalearme. Miré hacia el coche de David, intentando saludar con la mano, esperando que regresara, pero el coche había desaparecido hacía mucho tiempo. No pude soportarlo más. El ataque al corazón se hizo más violento y antes de que pudiera hacer nada, me caí al suelo. Me desmayé. En ese momento, el frío penetrante invadió mi cuerpo. Las sensaciones vagas desaparecieron gradualmente, dejando solo entumecimiento y oscuridad. Sentí que me estaba hundiendo en la nada, sin fuerzas para seguir resistiendo. Cuando perdí el conocimiento, solo escuché el motor de un camión. El motor parecía acercarse mucho y luego el camión se detuvo. Una mano fuerte me sacudió. Traté de abrir los ojos, pero mi cuerpo no tenía fuerzas para hacerlo. Una voz cálida y urgente resonó en la oscuridad. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Escuché la voz del hombre, pero no pude responder. Todo mi cuerpo parecía estar presionado bajo una piedra pesada. El espacio circundante estaba borroso. Todo se volvió extraño y sentí que me estaba cayendo en un abismo profundo. En este momento, solo sabía que no tenía fuerzas para abrir los ojos de nuevo. Las palabras del hombre se desvanecieron y volví a hundirme en la oscuridad. Todo a mi alrededor era silencio. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no me vi tendida en medio del frío entumecedor de la nieve. Una sensación de calor me envolvió y me di cuenta de que estaba acostada en una cama de hospital. La habitación del hospital, con luces brillantes y aire fresco, era completamente diferente al frío exterior. Mi corazón se llenó de confusión, como si acabara de despertar de un largo sueño. No recordaba cómo había llegado aquí. Todavía me dolía la cabeza, pero el ataque al corazón ya no estaba. Miré a mi alrededor, todo apareció gradualmente ante mis ojos. Una mujer de mediana edad estaba sentada cerca de mi cama, mirándome con una expresión de preocupación. ¿Despertó? ¿Se siente mejor?, me preguntó la enfermera, con una voz suave y llena de preocupación. Se desmayó en medio del camino. Yo fui quien la trajo aquí, interrumpió una voz grave. En este momento me di cuenta de que el hombre que había escuchado antes de desmayarme era quien me había salvado.